Hola, vamos a mostrar hoy día un procedimiento en hematología que es sumamente importante cuando nos enfrentamos a un paciente con anemia, el cual busca discriminar entre los dos grandes grupos de anemia, si se trata de una anemia regenerativa o una anemia arregenerativa. Hay otros enfoques que, por ejemplo, uno puede hacer que es abarcar al paciente con anemia de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Hay también una clasificación morfológica en la anemia con los índices de Winthrop, pero el acercarse a un paciente con anemia conociendo su reticulocito o viendo si el paciente tiene una reticulocitosis, que es el nombre que se da cuando el paciente tiene más reticulocitos del rango de referencia normal para la especie, es importante para discriminar si estamos ante una anemia regenerativa cuya causa es una hemorragia o una hemólisis, ya sea intra o extravascular, o bien estamos en presencia de una anemia regenerativa que tiene otras causas que por lo general son más complejas, ¿no? Como los problemas medulares o bien propiamente tales los problemas medulares, o bien que haya un problema de estímulo hacia la médula ósea, ¿no? De parte de la hormona que es la eritropoyetina. Eso se describe o se asocian dos grandes categorías que son la eritropoiesis defectuosa, tanto por alteración del núcleo como el citoplasma, y las eritropoiesis o eritropoiesis reducida, en donde básicamente ahí colocamos cierto, los problemas de estímulos como la deficiencia de la eritropoyetina y los problemas medulares como las intoxicaciones medulares, ya sean por fármaco, agente infeccioso, la mieloptisis, la mielofibrosis, etcétera, ¿ya? Así que nos vamos a enfocar hoy día a un procedimiento que es el recuento de reticulocitos para discriminar entonces si la anemia de un paciente es regenerativa o arregenerativa. ¿Qué es lo que tienen que tener para poder hacer esto? Que es un procedimiento relativamente fácil, que idealmente lo puede hacer uno como clínico, ¿no? Es tener dos cosas. Bueno, la muestra de sangre que tiene que ser con EDTA, ¿cierto? Con tubo de EDTA, es un tubo donde aquí ya medimos micromatocritas, así que queda un poquito de sangre, hicimos varios frotis. Y la tinción, que para recuento de reticulocitos, para que usted pueda observar los reticulocitos, tiene que ser una tinción vital, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la tinción vital? Puede ser azul, nuevo azul de metileno, o esta que yo en particular la voy a ocupar por primera vez, que se llama eh, azul brillante de crecilo, ¿ya? Lo que buscan estas tinciones vitales es teñir los restos de RNA que hay en el citoplasma del reticulocito, para acordarse que el reticulocito es una célula inmadura o es un glóbulo rojo todavía inmaduro, ¿cierto? Que tiene restos de RNA en su citoplasma, y estos van a ser teñidos y se van a observar en un microscopio, ¿cierto? Como precipitados o puntitos basófilos en su interior, ¿cierto? Más tirado a lo que es moradito, esto se llama basófilo. Y de esa forma se reconocen los reticulocitos. Recordar que hay dos grupos de reticulocitos, los agregados y los puntillados, ¿cierto? En el caso de los felinos tienen agregados y puntillados, y en el caso de los caninos solamente tienen los agregados. Y que ojalá la regeneración sea evaluable, ¿cierto? Contabilizando solamente los agregados. Aunque en los gatos hay algunos tipos de anemia que los puntillados nos pueden dar cierta información. Pero eso lo vamos a ver en otro video de los reticulocitos puntillados. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? La verdad entonces que uno debe contar con un tubito de estos que son como unos tubitos de ensayo más chiquititos, y acá en este tubito vamos a depositar dos gotas de sangre. Ustedes pueden depositar una gota, dos gotas, tres gotas, pero lo importante es que se deposite la misma cantidad de la tinción en ese tubito. Entonces vamos a colocar dos gotitas de sangre EDTA con EDTA más dos gotitas de azul brillante de crecilo, y lo vamos a dejar a temperatura ambiente por 20-25 minutos, ¿cierto? Posterior a eso, para que la tinción logre penetrar los eritrocitos y logre teñir los restos de RNA en el caso de los reticulocitos, ¿no? Posterior a eso vamos a tomar una gota de sangre que lo pueden tomar con una pipeta tipo Pasteur, que es más chiquitita, o también pueden tomarlo con una jeringa, con una aguja de 21G, o también pueden tomar una gota de sangre con un capilar o con un microcapilar, esto es que uno ocupa para determinar micromacrolitos. Lo importante es que la gota no sea ni muy pequeña ni muy gruesa, porque tenemos que hacer un frotis de la misma manera que hacemos un frotis para evaluar condiciones de Romanowski normal, ya sea Giemsa o Mayer-Windal-Giemsa, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un frotis, que ese frotis nos quede de buena calidad para poder ver y contabilizar, ¿cierto? En ciertos campos, ahí les voy a mostrar cómo se ve eso en el microscopio, ciertos campos, cuántos reticulocitos hay, ¿ya?
Por lo tanto, y paralelamente a la técnica que vamos a hacer, siempre hay que hacer un frotis con sangre con EDTA sin la tinción vital para posteriormente ser teñida con tinciones Romanowski. Aquí les voy a mostrar un poquito. Acá tenemos entonces nuestra bandeja de tinción con dos frotis, ¿cierto? De este paciente que están ya extendidos, fijados, y lo que nos falta es hacer la tinción de Romanowski. ¿Por qué es importante también hacer eso? Y es parte de la evaluación hematológica, porque si hay, y nuestro paciente tiene una anemia regenerativa, y la anemia regenerativa tiene dos grandes causas, hemorragia y hemólisis. Entonces, si en la historia clínica no hay un cuadro que nos oriente a pensar en una hemorragia, la causa tiene que ser una hemólisis. Y la causa etiológica de la hemólisis por lo general la da el frotis de sangre, en donde vamos a encontrar ciertas normalidades que nos hagan sospechar de la causa de hemólisis. Por ejemplo, si vemos esferocito, ya pensaríamos en una anemia inmunomediada más extravascular. Si vemos aglutinación, por ejemplo, es patognomónica de una anemia hemolítica inmunomediada. Si vemos cuerpos de Heinz, excentrocitos, nos estarían hablando de un daño oxidativo, ¿cierto? Que provoca un daño oxidativo en la hemoglobina y por ende el glóbulo rojo tiende a alisarse. Podemos ver esquistocitos, en fin, hay una serie de cantidad de alteraciones que nos pueden orientar a la causa de la hemólisis. ¿Para qué hablar de las causas infecciosas? Podemos detectar parásitos también, micoplasma, babesia, así que hay varias causas. Por lo general el frotis de sangre nos va a dar la causa de la hemólisis, ¿ya? Así que bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer la mezcla, ¿cierto?, de sangre con EDTA, con tinción. Dejamos actuar eso por 15 minutos, luego hacemos el extendido y miramos al microscopio. Así que eso es lo que vamos a ver ahora y eso se lo voy a comentar en un ratito. Bueno, vamos a hacer nuestro procedimiento entonces. Acá tenemos ya tomada la gotita de sangre. Vamos a depositar acá la gotita de sangre al tubo. Una, dos, tres gotitas de sangre. Desechamos la pipeta y luego con la otra pipeta vamos a tomar la tinción y vamos a depositar tres gotitas. Uno, dos, tres. Y dejamos ahí, ¿cierto?, en una especie de incubación nuestra solución por un periodo entre 15 a 20 minutos. Así que tomamos el tiempo, homogenizamos esto para que se mezcle la sangre con la tinción de azul brillante de cresilo y para que entonces se tiñan los ribosomas presentes entonces en los eritrocitos inmaduros que se van a ver como y que van a ser cuantificables entonces como reticulocitos. ¿Ya? Dejamos esto ahí entonces a temperatura ambiente por un lapso de 15 a 20 minutos. Bueno, una vez que ha pasado el tiempo en donde ha estado acá tiñéndose, ¿cierto?, la sangre con ETA con el azul brillante de cresilo, yo le hablaba de un tiempo de 15 a 20 minutos, si es que eso se hace a una temperatura óptima que la literatura menciona, pero a temperatura ambiente lo pueden tener también hasta 30 minutos, que es lo que yo lo he dejado ahora. Entonces, posteriormente lo que tenemos que hacer es confeccionar nuestro frotis de sangre, ¿cierto? Necesitamos portaobjetos como materiales. Acá tenemos dos laminillas, una va a ser depositada a la gota y la otra la vamos a ocupar como extensor. Entonces, llenamos nuestro tubo de capilar, ¿cierto? Con esta sangre teñida con azul brillante de cresilo y vamos a depositar una gota para hacer el extendido. Entonces el frotis de sangre lo vamos a hacer de la misma manera que hacemos un frotis de sangre normal, depositando una gota y luego vamos a hacer la extensión del frotis de sangre. Para hacer el frote entonces ahí tenemos ya depositada nuestra gota de sangre teñida con la tinción vital. Tomamos la segunda laminilla, la colocamos en un ángulo de 30 a 45 grados y procedemos entonces a hacer la extensión del frotis. Procedemos a secarlo lo más rápido posible, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro frotis entonces. Una vez seco podemos verlo al microscopio.
Bueno, ahí ya tenemos nuestro frotis montado para ser visto al microscopio. Y bueno, fíjense que en ese campo estamos mirando ya a un aumento de 100x. eh, Vamos a ver si... ahí. En ese campo predomina la presencia de eritrocitos que se ven de un color más gris, plomizo. Y fíjense que al centro tenemos un eritrocito que corresponde a un reticulocito, ¿no? Que son estos eritrocitos inmaduros, anucleados, que se tiñen con esta tinción vital y que el objetivo es teñir, ¿cierto? Y provocar un agregado de estos ribosomas, haciendo que los ribosomas se agreguen y los tiñe y les confiere un color azul oscuro, basofílico, permitiendo su diferenciación. Entonces ahí tenemos un reticulocito, ¿ya? Bueno, y uno lo que tiene que hacer es ir recorriendo, hay varias técnicas para contar, pero no viene al caso explicar, vamos a recorrer un poco. Ahí tenemos otro reticulocito, ¿ya? Fíjense que se ve bastante bien, es agregado de ribosomas que son teñidos y ese corresponde a un reticulocito. Acuérdense que si ustedes hacen un frotis con tinciones no vitales, Romanowski, los reticulocitos se ven como policromatófilos, ¿no? Y es a cargo de la policromasia, ¿ya? Bueno, nada más que para mostrarles cómo se ven los reticulocitos en un frotis de sangre y recordarles que si después del conteo aparece una reticulocitosis, ¿cierto? Un porcentaje por arriba del 1% en los caninos, por arriba un 0,4% en los felinos, agregado en ambas especies, contemplamos una reticulocitosis y se puede en segundo camino sacar un recuento absoluto, que recordar si el recuento absoluto es por arriba de los 80 en los caninos, 80.000 reticulocitos por microlitro de sangre, se considera una regeneración leve, pero ya empieza a haber una regeneración, y ya una regeneración arriba de 100, 150.000 ya se considera moderado. Y otra cosa que podemos sacar es el IPR, ¿cierto? Que es el índice de producción reticulocitaria. Eso también nos va a acercar si nuestra anemia es regenerativa, cuando el IPR sea mayor a 2, semi-regenerativa cuando un IPR va entre 1 y 2, y A regenerativa cuando el IPR o índice de producción de reticulocitos es menor a 1.